El Día de Acción de Gracias y la Navidad siempre han sido fechas muy bendecidas para las ventas. Por eso no es ninguna coincidencia que las compañías de videojuegos lancen sus consolas y videojuegos en esas fechas. En la ruta de videojuego estamos muy conscientes que las fechas generan nostalgia y por eso te estamos presentando los aniversarios consoleros de noviembre. La última consola de nueva generación de Microsoft cumplirá un año este próximo 10 de noviembre. En esta ocasión quisieron abarcar dos mercados, aquellos usuarios que querían el máximo poder, al mejor precio, y aquellos usuarios ocasionales que no les importa tener solamente juegos digitales, pero quieren tener los últimos juegos disponibles comprando una consola con un precio reducido. La estrategia principal de Microsoft es hacer de su membresía Game Pass el mejor servicio de suscripción, y creemos que lo está logrando. La última consola de Sony cumplirá un año también, y de entrada se volvió la consola más deseada por usuarios y revendedores. Esta consola salió al mercado con varios juegos exclusivos y su tirada es hacer de estos juegos exclusivos su bandera de batalla. Aún al día de hoy la consola no puede ser encontrada tan fácilmente en algunos países, pero aún está por verse si es menos potente que su competidora la Xbox Series, ya que como verán en esta lista, no siempre ser más potente significa ser mejor. La primer consola de videojuegos de Microsoft cumplirá 20 años el 15 de noviembre. Esta consola fue ideada después de ver que había más Dooms instalados en las PCs que sistemas operativos Windows en las mismas. Se trata de una especie de computadora adaptada para ser consola, y si bien no pudo competir con la PlayStation 2, fue el punto de entrada para Microsoft a los videojuegos. Como anécdota, esta consola modificada fue ampliamente utilizada en los locales arcades. La consola más vendida de la pasada generación está cumpliendo 8 años de su salida en América. Esta consola de nuevo sorprendió a sus usuarios con geniales juegos exclusivos y un largo catálogo en el que aún el día de hoy tenemos juegos que siguen saliendo para ella. Todavía podemos ver que tiene algunos años de vida y hoy en día es muy recomendado empezar a comprar juegos para ella, ya que están a precios accesibles. El PlayStation 3 está cumpliendo 15 años y si bien a su salida tuvo muchos problemas por el precio de salida, Sony supo reponerse después. Su excelente catálogo y sus juegos exclusivos fueron una excelente competidora para la Nintendo Wii. Como anécdota, esta consola fue utilizada para la creación de múltiples supercomputadoras. El GameCube está cumpliendo 20 años de su lanzamiento y aún el día de hoy es una de las consolas con el mejor diseño. Su capacidad multijugadora y su potencia no le valieron para ser la ganadora de su generación, pero fue una gran lección para Nintendo, ya que aprendieron que la potencia no lo es todo. El sucesor del Nintendo Wii fue el último tropiezo de Nintendo. La consola tenía muchas ideas innovadoras, pero el abuso en relanzamientos de títulos viejos y el no identificar claramente que la Nintendo Wii no era un aditamiento extra al Wii original se consideraron su perdición. Al día de hoy se considera que el fracaso del Wii U fue necesario para el nacimiento de la Nintendo Switch. La Nintendo Wii
Está cumpliendo 15 años en este mes. Esta consola se centró en hacer los juegos divertidos con sus controles innovadores. La consola amplió sus usuarios a personas que no solían jugar, como personas mayores y niños muy pequeños. Incluso hoy en día es utilizada para dar rehabilitación en algunos hospitales, razón por la cual incluso el videojuego Just Dance ha continuado siendo lanzado para esta consola. Esta es la consola portátil más vendida de todos los tiempos. Con ella, Nintendo nos enseñó que era muy bueno para innovar al introducir dos pantallas, una de ellas táctiles. Con la llegada de los celulares no sabemos si llegará a existir otra consola portátil igual de ganadora, pero ahí viene empujando la híbrida Nintendo Switch. Esta consola estuvo compitiendo de tú a tú con el PlayStation 3 de Sony. No llegó a ganar la generación, pero sí demostró que Microsoft puede hacer buenas cosas. Al igual que el PlayStation 3, tuvo problemas al inicio con las luces rojas, pero supo recuperarse con las siguientes revisiones. Es una de las consolas que más se han beneficiado de las copias de respaldo, y hoy en día es muy común verlas aún en venta en mercados y tianguis. El Xbox One está cumpliendo 8 años y si bien no logró competir con el Play 4, hoy en día Microsoft aún le está dando soporte. Incluso está pensado que se lleguen a correr juegos de última generación mediante el uso de la nube. En un principio las mismas políticas de Microsoft le quitaron muchas ventas. ¿Qué tal amigos? Noviembre es un excelente mes para la nostalgia. Por favor déjanos en los comentarios cuál de estos aniversarios significa más para ti y si el contenido te gustó, suscríbete y comenta.